Fuera de agenda. Fuera de agenda. Entrevistas, porque sí. Levántate, cagón, y aquí canta un argentino. Héctor Emanuele, bienvenido. El placer es mío. La verdad que es un gusto. Hacía un tiempo que te había prometido que iba a venir y bueno, estoy cumpliendo la palabra a pesar de que 2 o 3 miércoles esté fallado y es bueno reconocerlo. No importa, está todo bien. Bueno, estábamos, como decíamos recién, sumamos también a Javier. Hablábamos de lo que fue la cobertura el 3 y 4 de diciembre, acerca de, bueno, justamente estos saqueos que se acontecieron en Córdoba tras el atrincheramiento de la policía. Comentanos cómo viviste vos eso en crudo, digamos, estuviste ahí. Sí, la verdad que lo primero que me viene a la mente es que fue una noche histórica y que quizás en ese momento no dimensionábamos lo importante que estaba haciendo esta situación para la provincia de Córdoba. Nosotros con mi compañero, en ese caso era Jan Andrés, el camarógrafo del canal, estábamos en Las Varillas, que esa mañana o esa noche anterior había habido una especie de tornado, estábamos trabajando y cuando volvíamos escuchamos que comenzaban los primeros saqueos en algunos supermercados. Bueno, rápidamente decidimos salir a trabajar 9:30 de la noche y cuando dimensionamos lo que estaba pasando nos dimos cuenta que hacía falta un programa especial que refleje al momento lo que estaba sucediendo. Ustedes en la radio tienen la maravillosa ventaja de salir al aire en el momento justo. En la tele es mucho más complicado y es muy difícil hacer un programa especial y sobre todo a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, cuando ya todos se habían ido, decidir armar todo de vuelta, porque no es agarrar el teléfono y salir al aire. Había que llamar a editores, había que llamar a camarógrafo de piso, camarógrafo de estudio, conductores, productores, directores, iluminadores, sonidistas, toda gente que ya se había ido. Aproximadamente a las 2:30 de la noche estuvimos en condiciones de salir al aire y creemos que hicimos una cobertura muy digna para lo que fue el acontecimiento, que fue una noche histórica y muy especial, que esperemos que no se repita nunca, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? ¿Cómo fue estar? Porque también es como un video que recorrió todo el país y parte del mundo, que fue cuando vos estuviste adentro del supermercado, creo que Mariano Max, que vos le decías a una señora, bueno, pues señora, usted está robando, y otros chicos también como que demostraban, como que incluso estaban orgullosos de que estaban robando, digamos, otras personas. Digo, ¿cómo fue eso? Sí, hay como 2 momentos. Este fue aproximadamente a las 2 de la mañana, la Donato Álvarez, en un negocio de artículos electrónicos, lo vamos a nombrar, Ribeiro, sí. Unicuotas Ribeiro, que es un depósito muy grande, tiene más de 1000 metros cuadrados y lo habían desvalijado completamente. Habían roto el portón y no había nadie, en realidad nadie que nos cuide en ese sentido. Estábamos nosotros con la cámara y con Jan Andrés, que era mi camarógrafo en ese momento, decidimos ingresar para ver qué había pasado y nos encontramos con algo realmente devastador porque no había nada. Había una guitarra rota, partida al medio, y después se habían llevado todo. Entraron por el fondo y por el frente. Y cuando estábamos mostrando el depósito vacío, vemos salir a las últimas personas que se estaban llevando lo poco que quedaba. Y en este caso era una señora que salía con una lata de pintura y con un vaso de una licuadora o con algo así por el estilo, un electrodoméstico que ni siquiera estaba completo porque ya se habían llevado todo. No habían dejado nada de un depósito de más de 1000 metros cuadrados. Hablan de que eran prácticamente 6 millones de pesos en artículos electrónicos que se llevaron de ese comercio. Y como te decía recién, yo la vi a la señora que salía del lugar y me representó lo que uno estaba viendo esa noche, que los que estaban robando no estaban robando por necesidad, menos en un lugar donde hay electrodomésticos. Esta señora se me representó que podía ser mi mamá. Yo le dije, señora, usted está robando, no puede estar haciendo esto. Y la señora me dice, no estoy robando. Le digo, pero a ver, sí, está robando, ¿qué? Para mí está robando. Y la mujer me mira y se va. Y bueno, después hay otra historia con esa mujer, porque al otro día pidió disculpas, fue al canal y dio una nota, dio la cara. Fue un momento difícil porque le preguntábamos a la mujer por qué hoy se arrepentía de lo que había hecho la noche anterior, porque era mucha gente que había robado sin necesidad y que no era un ejemplo para los propios hijos. Bueno, y esta mujer reconoció que pedía disculpas porque primero era artista plástica y se había llevado un tacho de pintura porque una vecina le había dicho que había tacho de pintura tirado, que se habían roto y que aprovechó para pintar porque no tenía plata para comprar pintura y se llevó la lata de pintura.
Y además porque le había dicho a la nieta que era una vergüenza, la hija le había dicho que lo que había hecho ella era algo que no estaba bien y que ella le había enseñado que no había que hacer. Como que la familia le mostró, después de verla en televisión, que lo que había hecho estaba mal. Y yo creo que hay mucha gente que se ha arrepentido de lo que hizo esa noche. Muchos otros no. Muchos otros dijeron, si todos roban, ¿por qué no voy a robar yo? Y me parece que ese es el mensaje que no tenemos que dar. Sí, no, hay muchas publicaciones, incluso en las redes sociales, decían, mirá lo que me robé, mirá el celular que me robé, mirá la ropa que me robé, digamos. Incluso, como decía recién, sintiéndose orgulloso de haber sustraído cosas. Sí, pero yo creo que esa es la minoría. Yo creo que esa gente que publica las cosas que robó y que dice, mirá lo que me robé, son delincuentes. Son personas que esa noche salieron a robar más de lo que podían robar en un día normal. Pero hay mucha gente, y yo creo que esa es la mayoría, que salió a robar porque sí, o sea, porque aprovechemos. O sea, no estamos hablando de gente humilde, que es, al lugar donde ustedes llegan, hay mucha gente humilde que nos está escuchando, que no salió a robar esa noche. Hay mucha gente de plata que sí salió a robar. Nosotros filmamos camionetas 4x4, vehículos de alta gama, que paraban, aprovechaban, cargaban y se iban. Eso es lo lamentable. Y también es muy lamentable que en Nueva Córdoba hacían justicia por mano propia. Sí. No hubo muertos esa noche de casualidad, realmente de casualidad. Y es más, todos los que salieron a delinquir lo hicieron por el, como dicen en el barrio, arrebato cara de gato. Me llevo lo que encuentro. Porque si se hubiesen organizado no hubiesen ido a robar un electrodoméstico. Iban y robaban en un banco, hacía un cajero. Si no había custodia, vos podías robar cosas de mucho más valor. Pero aprovechaban y llevaban un celular, un LED, una sillita para el bebé. Ahora, Héctor, ¿cómo es la sensación, por ahí para la gente que nos está escuchando y que no está acostumbrada con lo que es la cobertura periodística o no saben, digamos, cómo es el detrás de escena? ¿Cómo es la sensación de trabajar en ese ambiente en particular? Porque a vos te toca cubrir el noticiero de Tele 8 distintos tipos de propuestas, artísticas, culturales, deportivas, pero en esa tan particular, en donde había gente que estaba saqueando, había otro grupo de personas que estaban haciendo justicia por mano propia. No estaba la seguridad en sí como la reconocemos, que es la policía. ¿Qué se siente trabajar en un ambiente en donde realmente no sabés qué puede llegar a pasar? Digamos, no hay una realidad controlada. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Quizá la gente que me está escuchando piense que estoy loco, pero bueno, después que terminó todo esto y que salieron los informes bien y que todo fue periodísticamente realizado, dijimos qué bueno que estuvo. Pero estamos hablando del punto de vista periodístico. Claro que sí. O sea, profesionalmente, esto es parecido a lo que nos sucedió en el motín de la cárcel de San Martín, donde también arriesgamos mucho la vida, lo que nos pasó en la crisis del 2001, en donde salíamos a la calle sin saber si íbamos a volver o no, porque eran enfrentamientos y saqueos continuos entre la policía y la gente que salía a robar por la crisis que había en ese momento y por el desencanto. Parecido a lo que pasó en Río Tercero, en donde uno está trabajando y no sabe si te va a explotar una bomba cerca, parecido a lo que pasó en la crisis donde se quemó la Casa Radical y que hubo disturbios en Córdoba, y muchas otras marchas que en Córdoba se han puesto y muy violentas en los últimos años. De lo que yo estoy hablando, de que trabajo del año 88, que estoy trabajando en la calle de Córdoba hasta ahora, es uno de esos momentos históricos. Pero sí, esa noche, en el momento que estábamos trabajando, no dimensionábamos el riesgo. Claro. Y es más, creo que la gente que estaba robando ni se preocupaban por la filmación que podía ocurrir, sino era aprovechemos ahora que no hay nadie. No se daban cuenta que los podía estar filmando. Es más, yo relataba cómo se llamaban las cosas y la gente me miraba y pasaba al lado como si no hubiese sucedido nada. Creo que la gente que después salió en televisión tiene que haber sentido un poco este cargo de conciencia, y gracias a Dios ninguno se le ocurrió atacarnos, porque estábamos en el auto circulando por distintos lugares de la ciudad y nos rodeaban motos, que realmente eran muchas, eran bandas organizadas en motos. Yo vi llevar heladeras en una moto, heladeras grandes en una moto. O sea, el que manejaba iba sentado, le ponían la heladera contra la espalda y el asiento, y dos más que iban corriendo al lado llevando la heladera de la grande, con freezer y todo. Bueno, de eso un montón. Y no le hicieron nada a nosotros, afortunadamente, ¿no? Dentro de poco se viene el Día del Periodista. ¿Cómo vivís vos tu profesión? Digo, como vos decías también recién, el periodista de calle es donde por ahí se vive más a piel el periodismo, y bueno, yo comparto totalmente esa postura. Digamos, ¿cómo vivís el presente del periodismo en Córdoba?
Es un debate que siempre da para interpretaciones. Yo creo que Córdoba, en cuanto a periodismo, estamos muy retrasados, al verdadero periodismo. Pero en cuanto a la profesión, yo siempre digo, me ha tocado dar charlas en universidades, en colegios secundarios, hasta en la primaria. Cuando los chicos me preguntan de qué trabajas, yo les digo no trabajo de nada. Sí. Me dice, pero no, si nosotros te vemos en la tele. Le digo, no, pero ese no es mi trabajo. Digo, el trabajo es tan feo que te tienen que pagar para que lo hagas. En mi caso, yo estudié algo que me gusta, y como hago lo que me gusta, no siento que trabajo. Hago lo que tengo ganas. Entonces, si no quieren trabajar nunca, estudien algo que les guste y que puedan hacerlo. Entonces, por ese lado creo que está un poco la bendición que tiene este trabajo, que no es para nada rutinario. Uno entra a trabajar a un horario y no sabe ni a qué hora va a salir ni qué va a pasar. Un ejemplo, los saqueos. Yo a las 9 de la noche me tenía que ir a mi casa y no volvía hasta el otro día a las 11 de la mañana. Y así un montón de veces nos pasa. Y salís con una rutina de las notas diarias y pautadas y de repente la situación cambia porque hubo una explosión, un accidente, un choque, un presidente que lo destituyeron, y te cambia la agenda completamente y te vas 10 días a Río Cuarto, como pasó con lo de Nora Dalmazo, o un mes, o me tocó viajar a la Antártida. Digamos, la profesión tiene esas cosas que hacen que se diferencie mucho, por ejemplo, de trabajar en un banco. Pero quizás si hoy me está escuchando un contador y dice, a mí me encanta lo que hago y estar en mi oficina todo el día, bueno, ese tipo seguramente no trabaja. Ahora, el que va todos los días a trabajar y lo sufre, levantarse a la mañana porque hace lo que no le gusta, realmente es complicado. Y mucha gente, lamentablemente, lo tiene que hacer porque no le queda otra. Y bueno, esos son los gustos que nos damos en esta profesión. Pero lamentablemente hoy en el país hay mucha más gente que trabaja por necesidad que por realmente hacer lo que tiene ganas, ¿no? Hagamos un rebobinar. ¿Cómo empezaste en el periodismo? Vos decías que estudiaste en el CUB, pero y empezaste en Mina Clavero, en una radio, por lo que te conté. Sí, yo soy de Mina Clavero, del interior, se debe notar por la tonada de Tras la Sierra, que ojalá no la pierda nunca porque la verdad que es una marca. Yo hace ya desde el año 87 que vivo en Córdoba, tengo 3 hijos, gracias a Dios me pude comprar mi casa, vivo acá en la ciudad, pero todavía mi domicilio sigue siendo en Mina Clavero. Yo trabajo en Córdoba, pero soy de Mina Clavero. A pesar de que tengo 3 hijos y son nacidos aquí en Córdoba, yo siento que soy de Mina Clavero. Y lo de la radio surgió comenzando allá en Mina Clavero, en una de las radios como esta, que comenzó en la década del 80 con permisos precarios y con muchas ganas. Ahí comencé a hacer mis primeras experiencias de algo que yo veía que me gustaba desde chico. Yo lo veía al conductor de Canal 12, Gustavo Tobi, que era lo único que llegaba Tras la Sierra, Canal 12, y decía, qué lindo debe ser trabajar en la tele. Yo iba a una escuela pública, algo que defiendo absolutamente. Mis padres ni pobres, mi abuela vivía en una casa de techo de paja, sin ventanas, de adobe, sin puertas, donde calentaba la pava en un brasero. Y yo tenía el sueño de llegar a ser lo que soy hoy, y lo logré yendo a la escuela pública, estudiando en una escuela secundaria, también del Estado, y viniendo a Córdoba a la Universidad Nacional, trabajando de mozo desde los 12 años hasta los 18, en un kiosco a los 9 años. Con esto quiero decir que el que tiene sueños lo puede lograr. Terminé recibiéndome en una facultad privada, pero para poder pagarme la facultad privada, porque en la Nacional estaban de paro y todo el año lo perdía porque quedábamos libres en las materias, vendí tapas de inodoro, repuestos de auto Fiat, trabajé vendiendo libros para abogados, de mozo en una cafetería en Cerro Las Rosas. Yo soy un convencido de que el que tiene sueños y va atrás de esos sueños los logra. No importa si tenés o no tenés plata, la plata es una cuestión circunstancial. Hay gente que tiene muchísima plata y es muy infeliz. Por eso es que yo cuando hablo con los chicos les digo, traten de hacer lo que les gusta y luchen por eso. Quizás para llegar a este lugar yo hice muchos sacrificios. Les contaba recién fuera de micrófono, me gustan mucho las motos. Hoy, gracias a Dios, tengo una linda moto. Pero cuando yo vine a estudiar a Córdoba tenía la plata para comprarme la moto con 18 años. Era el sueño del pibe. Mi vieja me dijo, mira, si te voy a comprar la moto, es tu plata, haz lo que quieras, laburaste de mozo para comprarte eso. Pero si no te vas a estudiar, no vas a tener plata para poner nafta. Y si te vas a estudiar, quizá algún día te puedas comprar la moto que vos querés. Ese es el mensaje que quiero dejar, digamos, que el que tiene ganas de lograr algo, que luche por eso, porque seguramente con el tiempo, y no es de un día para otro, se llega. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por haberte llegado a... Gracias a ustedes, chicos. Fuera de agenda. Fuera de agenda. Entrevistas, porque sí. Levántate, cagón, y aquí cantó un argentino.